la cualidad de nuestro camino delante de Dios. El Talmid es una palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Estamos muy agradecidos que nos estás acompañando en esta hora y también deseamos expresar nuestra gratitud por todos los pedidos de los audios y videos de nuestro programa en cuanto a la gente lo están pidiendo, y lo pueden hacer a través del número que está en la pantalla. Permíteme compartirlo para el beneficio de nuestra audiencia radial. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y ahí puede hacer sus pedidos por chat, por escribirlo, y ahí te mandamos gratis cada día, ves, los mensajes, las enseñanzas de parte de este ministerio toda la semana. También queremos expresar nuestra gratitud por los miembros de la audiencia que ha visitado nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco. La iglesia está ubicada en la comunidad de Huanchac, en la esquina de Garcilaso y Garcilaso con Huanacapa, la parte baja de Huanacapa, edificio 305, y ahí estamos en el quinto piso. Hay un ascensor y nuestros cultos comienzan a las 9 de la mañana los domingos en la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo a las 9, y luego con nuestro pastor Joe Martínez a las 10:30 de la mañana nosotros estamos compartiendo la palabra expositivamente, el mensaje principal donde el pastor está exponiendo cada domingo a las 10:30 de la mañana. También los miércoles tenemos el culto el culto de estudio bíblico y el culto de oración. Los miércoles se comienza a las 6 p.m. Simplemente comuníquese con nosotros en el número que está en la pantalla, una vez más, 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos capítulo 1, pero antes de eso, antes que me sigan, me están jalando las orejas, permíteme mandarle un saludo a todas las hermanas en nuestra iglesia, ¿no? Y especialmente, ves, a las más peligrosas miembros de la iglesia. Ahí tenemos Juliana, Milagros, ¿no? Y mi esposa, aún más peligrosa. Le mandamos saludos a todas las hermanas en la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Estamos en la quinta porción de nuestro estudio aquí, entendiendo los credenciales, ¿ves? Del apóstol Pablo aquí en Romanos. Vamos a leer. Dice esto:
Versículo 1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas y de las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Me dice esto para promover la obediencia y la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre, entre los cuales está también vosotros, llamados de Jesucristo, y todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note bien aquí en estos primeros 4 versículos, por favor, porque quiero que lo note muy bien aquí, y es importante de captar esta idea. Hoy llegamos al tercer punto en nuestro bosquejo que estamos trabajando aquí en los primeros 7 versículos, y hoy vamos a hablar específicamente del versículo 1 al 4, y note bien lo que dice aquí en versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hoy estamos hablando sobre qué significa que él fue apartado para el evangelio de Dios. Note bien, ahora, quiero que me vaya a comprender y que capte la idea. Nosotros no estamos, una vez más, no estamos hablando de iglesias, no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Ahora, una vez más, a mí no me importa qué versión tú estás leyendo. La cosa importante es qué es lo que dice el Señor, y siempre, y lo voy a repetir. Hay enseñanzas eclesiásticas, en otra palabra, enseñanzas de las iglesias, y hay un sinfín de iglesias, y cada una tiene su cosita. Pero luego la enseñanza bíblica. Nosotros nos enfocamos en la enseñanza bíblica, y esa es la parte importante. Aquí llegamos al versículo 1, al fin del versículo 1, donde dice que él fue apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué significa eso, apartado para el evangelio de Dios? ¿Y qué significa el evangelio de Dios? Y esta es la razón por la que Dios llamó a Pablo. Lo llamó y lo apartó para difundir, para compartir el evangelio del reino de Dios. Y que Pablo predica y él puede ser separado. Esa palabra apartado, separado, es una palabra en griego, ¿no? Y quiere decir que está marcado, puesto aparte para el evangelio de Dios. En otra palabra, él está separado con una tarea, una misión específica. Y es de compartir el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Dios o el evangelio de Jesucristo. Ahora, esta palabra evangelio, ¿no? Y me quedo algunas veces sorprendido, pero la mayor parte de la gente que son creyentes, ¿no? Ahora no importa una vez más de qué iglesia estamos hablando, pero han oído y han comprendido un poquito qué significa la palabra evangelio. Pero más adelante y más aparte de eso, hay muchos que cuando yo estoy compartiendo con ellos me dicen, ¿y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Es una buena pregunta. Asumimos que todo el mundo entiende lo que estamos hablando, pero descubrimos que no todos lo entienden. La palabra evangelio, ¿no? Sencillamente significa buenas nuevas de Dios, buenas noticias de Dios, buenas nuevas de Dios. Ahora, la razón, ¿pero por qué son buenas? Bueno, primeramente tenemos que reconocer algo, miren lo que Pablo no dice. Escuche lo que Pablo no dice. Él no dice que fue llamado y apartado para una religión. Pablo no fue apartado para eso. No fue llamado y apartado para una denominación, tampoco. No fue apartado y separado para una secta. No fue apartado y separado para una confesión humana, para el humanismo, no fue apartado para la cultura, no fue apartado para las cosas sociales, ¿no? Tampoco fue llamado primariamente a un evangelio. Escuche, aquí donde tenemos problemas en la época postmoderna donde tú y yo estamos viviendo. Estamos hablando del evangelio de Dios. No estamos hablando del evangelio social. No estamos hablando del evangelio de Dios. No estamos hablando del evangelio cultural.
No estamos hablando del evangelio de justicia. No estamos hablando de bienestar social. Por importantes que todas esas cosas sean, pero ese no es el evangelio. Y este es uno de los desafíos de muchas iglesias que confunden el mensaje del evangelio. Le ofrecen al pueblo, primariamente le están ofreciendo al pueblo ¿qué? Comida, ropa, asistencia económica. Le ofrecen un sinfín de cosas menos el evangelio de Dios. Y la gente está confundido. Y esa es la culpa nuestra en las iglesias. Estoy generalizando mi comentario. Tenemos que entender que el evangelio de Dios no son esas cosas, que aún esas cosas son importantes. Pablo, la segunda cosa que tenemos que reconocer, que Pablo dice que fue apartado para el evangelio, las buenas nuevas de Dios, no de la cultura, no del gobierno, no de las familias. Permíteme, abre sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, por favor. Guarde su lugar aquí en Romanos capítulo 1 y vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice esto. Pues habiendo, ¿sabe qué, mami? Vamos a llegar del versículo 2, hasta versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 a 13 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, Pablo está hablando, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Por qué? Porque nuestra exhortación no procedió del error ni de la impureza ni por el engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confieses el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Obviamente el apóstol Pablo entendió algo, que el trabajo de él era difundir, compartir el evangelio de Dios, pero él sabía que no iba a agradar a los hombres. Él estaba bien claro en eso. Perdón. Él estaba súper claro en eso. Yo creo que nosotros que compartimos la palabra de Dios debemos estar claros también. No estamos para agradar a los hombres, para complacer sus caprichos, para complacer las mentiras que ellos creen, para complacer la imagen de un Dios que tienen en su cabeza que no existe en la Biblia. Tenemos que comprender eso. Las buenas nuevas son las verdades de Dios, no las verdades del pueblo, no las verdades de una persona, no las verdades de la iglesia, no las verdades de la denominación, no las verdades de la religión, la verdad de Dios. Tenemos que comprender eso. Pablo había captado esto aquí en versículo 4 cuando él dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿para qué? Para que se nos confiase el evangelio, si así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios como que prueba nuestros corazones. Obviamente, tampoco, francamente, tampoco Pablo no se levantó en la mañana y dijo: bueno, ¿a quién voy a ofender? ¿A quién voy a molestar? ¿A quién voy a insultar? Él no se levantó así. Tampoco yo lo hago. Tenemos que estar bien claro que el trabajo nuestro es simplemente, y es sencillo, compartir la palabra de Dios. Ahora, Dios se encarga de los resultados en el corazón de nuestra audiencia. Nosotros no te podemos manipular, no podemos jugar juegos de palabra contigo, engañarlo, etc. Deje que la palabra caiga donde caiga a través de la persona del Espíritu Santo aquí, y que Él haga la obra en el corazón de nuestra audiencia. Así es y así tiene que ser. Pero sepa algo, el trabajo del pastor, del predicador, nunca es agradar al hombre, es agradar a Dios. Y este es un concepto sencillo, pero a la misma vez muy complicado para cumplir, especialmente cuando tú tienes a alguien enfrente de tu persona y tan molesto. Versículo 5. ¿Por qué? Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargo como apóstoles de Cristo. Antes, en versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, aquí en versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarlos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
¿Por qué? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, o predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, Dios y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. En versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora si tú entiendes cuál es la misión, cuál es la tarea, cuál es el propósito. Y es simplemente compartir lo que dice la palabra. Mi trabajo no es tratar de persuadirlo o convencerlo de la verdad. La verdad habla por ella misma. Ella se defiende ella misma. Ahora, el pueblo, y siempre lo he dicho, el pueblo es inteligente. La inteligencia no es el problema. Es el corazón que rechaza lo que Dios dice. Punto. Ahora, yo no puedo cambiar eso. Tiene que ser la gracia y la misericordia de Dios en la vida de esa persona. Pablo fue apartado, como dice aquí en versículo 1, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser el apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo nos está representando a todos nosotros que compartimos el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, noten lo que es el Evangelio, por favor. Noten lo que es el Evangelio. El día de ayer estaba compartiendo con una persona. Y la persona me escuchó, yo compartiendo el Evangelio. Ahora, yo no lo llamé, me llamó a mí, quería saber qué es el Evangelio. Y al fin, cuando terminé de explicarle qué es el Evangelio, ¿no? lo dejé tranquilo a las solas. No le iba a manipular, no le iba a tratar de convencer, de persuadir. La palabra, ella se defiende ella misma a las solas. Ahora, pero le hice una pregunta a la persona. Si tú mueres esta tarde, ahora yo no soy profeta, no estoy profetizando tampoco, pero si tú mueres esta tarde, ¿a dónde apartas? Aparte de esta tierra, ¿para dónde vas? Y la persona no me podía responder. Ahora, yo hago esa pregunta no para asustar, no para infundir temor y miedo. La verdad es que 99.99 lo que está pasando aquí en las calles, aquí en la sociedad, ¿ves? Está afuera del control de uno. Esa es la realidad. Baja de la vereda, cruza la calle, un carro te pega y ahí se termina todo. Ahora, la pregunta es, el Evangelio son las buenas nuevas en que Dios ha provisto una respuesta para la muerte del hombre. Que el hombre va, y todos vamos a morir. Así es. Ahora, el asunto es si morimos en nuestros pecados o morimos justificados. Ahora, vamos a hablar note lo que el Evangelio es, ¿no? El Evangelio de Dios es empleado como un verbo, ¿no? Sustantivo, unas 60 veces en la epístola de Romanos solamente. 60 veces él lo menciona aquí en Romanos, ¿no? En este libro de Romanos, ¿no? Y la palabra griega traducida con esta frase significa buenas noticias. Permíteme, abre su Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 1, y dice lo siguiente, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No te dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, Él descendió de la tierra, descendió a la tierra de su trono, con el propósito de compartir el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino de Dios. Ahora, Roma, tú tienes que entender, en la época en cuanto Pablo estaba escribiendo, ¿no? En cuanto él estaba ministrando, estaba caminando en la tierra, Roma la incorporaba el culto comparaba esta palabra evangelio, ¿no? En el culto de emperador. Ellos usaban esa palabra igual.
Y también el heraldo municipal, había un heraldo municipal que él empleaba la palabra para comenzar los anuncios importantes y favorables acerca del emperador, como el nacimiento de un hijo. Solo que sabe lo que hacía un rey o un emperador, ¿no? Cuando se le nacía un hijo, él le mandaba heraldos sobre caballos, iban a las 4 esquinas del imperio anunciando en voz alta: ha nacido el hijo del rey, ha nacido. Era anunciar en voz alta, y eso es lo que significaba un heraldo. Y utilizaba la palabra evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio es buenas noticias. Ahora, en este caso, el evangelio era del emperador: mi hijo ha nacido. Si tú entiendes eso, ahora entiende cuando digo el evangelio de Dios o el evangelio de Jesucristo. La buena noticia que Pablo trae no es del emperador, esto es importante, sino de Dios. Sino de quién? De Dios. Y esa noticia se originó en él, y su mensaje de que Dios perdonará los pecados, librará del poder del pecado y dará esperanza eterna. Eso era este es el evangelio. Pablo, representando a Dios, está anunciando que el hombre puede ser liberado del poder del pecado, de las garras del pecado, ¿no? Y darle la esperanza eterna, que cuando uno muere, sus pecados han sido perdonados, ¿no? Y esto es importante de captar, ¿no? Ahora, cuando leemos aquí en Romanos, vamos a rezar a Romanos, por favor, Romanos capítulo 1, ¿no? Quiero que usted note algo, que no solo se presenta como una oferta gratuita y generosa. Mira, tú no puedes comprar el evangelio. Y más bien, ninguna persona te debe ofrecer el evangelio por dinero, por una ofrenda. Y si un pastor, un predicador, un evangelista o cualquier sea la persona dice: mira, voy a compartir el evangelio contigo, ¿ves? Pero primero tiene que dar una ofrenda. Huye, corre de esa persona, porque el evangelio no se puede comprar, el evangelio no se puede vender. El evangelio se tiene que anunciar, y sino que también es un mandato que debe obedecerse, ¿qué? Oír las buenas noticias. Ahora, Pablo había entendido esto. Lamentablemente hoy día hay muchos que no lo captan, no lo entienden. Usan el evangelio para sus beneficios personales. Esos son lobos que engañan al pueblo, y el pueblo le encanta ser engañado, lamentablemente. Si alguien te presenta la buena noticia y tú tienes que pagar o dar una ofrenda para eso, huye de ese tipo, corre, por favor, corre. Ahora, note lo que dice Pablo. Pablo te recuerda que era judío. Era lo que se llama, él era un benjamín de los benjamín, judío de los judíos, hebreo de los hebreos, israelita de los israelitas. Este era el máximo estudioso religioso que se encontraba entre los judíos. Y Pablo dice esto en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16, donde dice: porque no me avergüenzo, mira Pablo, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque te recuerda que él era judío, o sea, él iba a predicar a su pueblo, y también al griego, Una palabra con él dice al griego, está hablando de nosotros, que nosotros no somos judíos. Ahora, vamos a llegar a la esencia, al meollo, al núcleo de qué es el evangelio. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, por favor. Y en 1 Corintios capítulo 15, nota lo que dice en versículo 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4 dice esto, dice: además os declaro, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Versículo 3, ¿por qué? Ahora, aquí él viene a definir el evangelio en una forma, una manera bien sencilla, ¿ves? Que todo el mundo lo puede comprender. Mira lo que dice, versículo 3 y 4, 1 Corintios capítulo 15, dice: porque primeramente
os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo le está diciendo a su audiencia, yo voy a compartir con ustedes exactamente el mensaje que yo recibí originalmente, no lo voy a cambiar. ¿Qué es lo que él dijo? Aquí en versículo 3, 1 Corintios capítulo 15, él dijo que Cristo murió por nuestros pecados, primeramente, Cristo murió por nuestros pecados, y dice, conforme a las Escrituras, conforme a lo que dice la Biblia. 3, y dice, y que fue sepultado, después que fue crucificado, ¿no? Y 4, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, sabemos que Cristo, ¿no? Aquí dice, primeramente murió por nuestros pecados, este es el Evangelio, bien sencillo, nada complicado aquí, y que Él fue crucificado, ¿no? Y Él fue, y mira bien, conforme a la profecía, conforme a la palabra de Dios. Cuando crucificaron a Cristo, esto no fue algo afuera de la voluntad de Dios. Dios mandó al Hijo a morir precisamente a propósito por los pecados del ser humano. 3, que Él mira bien, que Él fue sepultado aquí en la tierra para comprobar que Él tenía victoria sobre dos cosas, victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte eterna. Y 4, que Él resucitó, que afirma y confirma que Él venció las consecuencias, la muerte eterna del pecado. Aquí estamos hablando de algo bien sencillo, nada complicado. Pero permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 10. Y en Romanos capítulo 10, mira lo que dice aquí en versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Escuche bien, lo voy a repetir. Romanos capítulo 10, versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí está el reto, aquí está el desafío, aquí está la dificultad, que tú le hablas a la mayor, me escuche bien, le habla a la mayor parte del pueblo, a la mayor parte de la gente. Escuche bien, nosotros recibimos nuestras llamadas, nuestra comunicación, mira, lo recibimos de África en este programa, porque en el país de Guinea, en África, oficialmente es el único país que habla español allá. Lo recibimos de Europa del Oriente, del este de Europa, donde muchos de esos países hablan español porque tienen que ir a trabajar en España, ¿no? Recibimos muchos de los Estados Unidos, de México, de Norteamérica y de Centroamérica y el Caribe. Y note bien, pero aún en esa vasta audiencia, esto es lo que descubrimos, que la mayor parte del mundo rechaza el mensaje de Dios. Yo no tengo el control de eso. Yo no tengo el control. Porque la tendencia del ser humano es aferrarse a lo que él conoce. Y lo que él conoce es la religión. Él conoce sus normas, él conoce sus prácticas, él conoce sus rituales, conoce sus ceremonias, conoce toda la metodología que existe dentro depende de qué iglesia o qué denominación o qué religión él pertenece. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio trasciende todas esas cosas. Estamos hablando de lo que hizo Dios por el hombre. El Evangelio es sencillamente lo que Dios del cielo hizo por el hombre aquí en la tierra. Ahora, la diferencia es que la religión es lo que el hombre intenta hacer aquí en la tierra para Dios en el cielo. Esto no es el Evangelio. Es lo que Dios hizo por el hombre desde el trono del cielo para el hombre aquí en la tierra. La religión, otra vez repito, es lo que el hombre intenta de hacer aquí en la tierra para Dios en el cielo. Pero vamos a ser bien claros. No hay nada que Dios te pide hacer. Esta es la polémica de las religiones. Vamos a generalizar el comentario, ¿no? El Evangelio aquí, en este mismo libro de Romanos, Pablo concluye aquí en capítulo 10, versículo 16, cuando él dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Esa es la realidad. Me recuerdo años y años atrás, tenía un hermano
en la iglesia en los Estados, cuando estaba pastoreando la iglesia ahí, y de habla inglesa, y él se nombraba Chuck Robertson, se nombraba era. Y él tenía ya 90 y pico de años de edad. Y él dijo, y él estaba hablando con sus vecinos un día. Y él me llamó. Y yo pasé por la casa y estaba hablando con sus vecinos. Y un vecino le hizo la pregunta a él. Él le dijo, ¿es cierto que todos, él dijo, es cierto que la mayor parte no entran en el reino de Dios basándose en su propio esfuerzo? Y el hermano Chuck le dijo, sí, eso es cierto. Pero ¿cómo tú puedes decir eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y Chuck me miró a mí y dijo, ¿hay algo que dice así en la Biblia? Sí, mira lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 16. Le dije, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué te puedo decir? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Una de las cosas que nosotros tenemos que, como digo yo, la frase que quiero buscar, una cosa que nosotros no tenemos que acomodar, si puedo usar esa palabra, es la idea que la mayor parte van a rechazar el anuncio del Evangelio. Yo entiendo eso. Pero no es mi responsabilidad de calificar a la persona. Mi responsabilidad es simplemente ser un sembrador. Sembrar la palabra y nada más. A la misma vez respetar a la persona, respetar su decisión, respetar su dignidad, tratarlo con cortesía, con respeto, con educación. Porque la persona no me está rechazando a mí, la persona está rechazando lo que dice la palabra de Dios. En otra palabra, está rechazando a Dios, no a mí. Pero yo no tengo que ser feo, no tengo que maltratarlos, no tengo que maldecirlos, no tengo que hacer nada. Simplemente comparto el mensaje del Señor, reconociendo que la mayor parte van a rechazar el Evangelio. El problema no está conmigo, el problema no está con Eddie y Ildefonso, el asunto está con Dios. Tenemos que comprender que Pablo había comprendido este asunto en ese entonces. Él entendía en ese entonces lo que está pasando hoy en día. Ahora, Pablo había sido apartado. Pablo había sido consagrado por completo a la divulgación, a la información, a la comunicación de este mensaje que se nombra el Evangelio. Y ese es su trabajo. 1 Corintios capítulo 9, por favor, abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9, versículo 23, por favor, repito, 1 Corintios capítulo 9, versículo 23 dice esto, dice, y esto hago por causa del Evangelio. Pablo está hablando, yo hago esto por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él, del Señor Jesucristo. Esta es la razón por que yo estoy en este programa. Compartiendo, porque ese es mi llamado. Esa es la razón por que nuestro pastor Joe Martínez en nuestra iglesia, él hace lo que él hace, porque hemos sido apartados con este propósito específico. Nosotros no somos payasos para entretener a la gente o hacer otra cosa. Somos llamados específicamente para compartir el Evangelio, nada más y nada menos. No. Si tú entiendes eso, esta es la razón por que Pablo está escribiendo, más bien, escribió por lo menos mitad del Nuevo Testamento. Ahora, primeramente vamos a hablar un poquito más de este asunto. El Evangelio del Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo, concluye con el libro de Apocalipsis, por lo menos como está formado el formato de la Biblia, ¿no? Es en Mateo y concluye en Apocalipsis. Ahora, el Evangelio del Nuevo Testamento es la misma buena de Dios prometida en las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesucristo es el tema. Jesucristo es el tema y Él es el autor del Evangelio. Eso tenemos que captar. Pero el Evangelio comenzó mucho antes del nacimiento de Jesús. El Evangelio comenzó en el Antiguo Testamento, ¿no? en las promesas y profecías que Dios el Padre iba a enviar un Mesías, un Salvador, su Hijo, para ayudar a rescatar a su pueblo. Ahora, el Evangelio comenzó hace mucho, pero mucho tiempo en la mente y el plan de Dios. Y Dios anunció la venida del Evangelio, que es su Hijo.
por medio de los profetas, por medio de los profetas antaño, ¿no? Y Marco dice que lo que Pablo iba a decir más tarde. Permítanme, abre sus Biblias en Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1, mira lo que dice el versículo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, Marcos capítulo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. A ver, a mí no me importa qué Biblia tú estás leyendo, dice la misma cosa. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Esta profecía que él está relatando del libro de Isaías, ¿no?, es porque esto estaba ya en la mente y en el plan de Dios en el Antiguo Testamento, en otra palabra, en la mente del Padre Celestial. Abre sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39. El Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39 dice esto, dice: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Él es el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Las buenas nuevas que Él vino a rescatarnos de ¿qué? De las consecuencias de nuestros pecados. Esto está bien sencillo, ¿no? Abre sus Biblias en Hechos capítulo 26, repito. Y en Hechos capítulo 26, versículo 22, mira lo que él dice. Él dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Solamente lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo, ¿ves? La evidencia escritural de que estamos hablando aquí sobre el Evangelio. Ahora, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Estamos estableciendo aquí lo que dice la palabra, lo que dice la palabra, lo que dice la palabra. La palabra de Eddie y Ildefonso vale 0, menos 1. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y lo que está diciendo aquí es que Él había hablado antes que nazca el Nuevo Testamento. Él había hablado a todos a través de distintas maneras, a través de los profetas. ¿De qué? De el Evangelio de Dios que Él ya tenía en mente y el plan que Él estaba desarrollando, el Padre Celestial, que un día en el futuro Él iba a enviar su Hijo Jesucristo. Abre sus Biblias en 1 Pedro capítulo 1. Ahora escucho una vez más la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Y en 1 Pedro capítulo 1, mira lo que dice versículo 10 y 11. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11. Y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Quédese ahí conmigo. Ahora vete a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Ahora tuvimos en 1 Pedro capítulo 1, vaya a 2 de Pedro capítulo 1. Y mira lo que dice versículos 20 y 21. Repito, 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice lo siguiente, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es de interpretación privada, versículo 21. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que lo que Pablo está diciendo aquí, perdón, lo que está diciendo Pedro es que este mensaje viene directamente del Padre Celestial y ninguno tiene el derecho de dar su interpretación privada. La primera cosa es esto, que el Evangelio del Nuevo Testamento es la misma buena de Dios, de Dios prometida en las Escrituras del Antiguo Testamento. Este es el punto que hemos cubierto aquí por la mayor parte de este programa. Ahora vamos al segundo punto. El Evangelio es la encarnación.
el Evangelio es la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Ahora, tenemos que captar esta idea. La razón por que tú y yo celebramos las Navidades, por ejemplo, las Navidades, ¿no? Es que el Hijo de Dios nació. Ahora, note la fraseología, el Hijo de Dios. Ahora, esa fraseología se usa con un propósito bien específico. Nosotros celebramos Navidad o la época navideña, pero el término correcto, el término más preciso es la encarnación de Dios. La encarnación de Dios. ¿Qué significa la encarnación de Dios? La encarnación de Dios es que Dios Espíritu, Dios Padre Celestial en su reino, tuvo que bajar aquí a la tierra. Él no puede bajar en el Espíritu porque nunca nosotros podemos relatar, nunca hubiéramos podido de relacionarnos con Él. Él se manifiesta en la carne, en lo que nosotros conocemos Jesús el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Hay varios títulos que Él tiene, ¿no? Él físicamente, Él desciende del cielo, es en la forma ser humana, en la persona de Jesucristo. Esto está bien claro, y una vez más, sea las iglesias protestantes, evangélicas, cristianas, o como tú lo quieres nombrar, o la iglesia católica romana, los dos enseñan la misma cosa. Esto es lo que nosotros conocemos como la encarnación de Dios. Ahora, Él viene a iniciar, Dios viene a iniciar a través de la encarnación una relación con el pueblo, porque el pueblo no podía relacionarse con el Espíritu, le costaba a ellos entender eso. Esto es importante de comprender este asunto aquí. Vamos a rezar a Romanos capítulo 1, por favor, una vez más, y note conmigo. Dice aquí, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser el apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora, aquí estamos hablando del Evangelio, el cristianismo. En otros versículos Pablo da un breve bosquejo, ¿ves?, del evangelio que él predicaba. Ahora, cuando estamos hablando en términos de el evangelio y el cristianismo, tenemos que entender otra cosa, que en los últimos 200 años, en los últimos 500 años, específicamente un poquito más de 500 años, la relación entre lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana y los protestantes, ¿no?, que son todas las otras denominaciones, ¿okay? La Iglesia Católica siempre reconoció que el Evangelio era el cristianismo. La Iglesia Católica nunca negó eso, más bien nunca hizo eso. Esto está bien claro. La política entre la Reforma del siglo XV, comenzando con el siglo XV, ¿no?, dividió la Iglesia. Pero el cristianismo está dentro de la Iglesia Católica Romana. Tenemos que comprender eso. ¿Por qué? Porque es el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? De Cristo. Tenemos que comprender eso. Ahora, la política que existe hoy en día entre las iglesias, las denominaciones, las religiones, ¿ves?, siempre se quieren diferir, quieren ser distinciones, ¿ves?, que no existe en la Biblia, pero sí existe en la práctica entre las iglesias y las religiones. Ahora, pero tenemos que entender que aquí los primeros 4 versículos que estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, es una mirada. Es una mirada penetrante al cristianismo primitivo. Mira lo que dice otra vez. Vamos a enfocarnos aquí. Mira lo que dice estos 4 versículos, Romanos capítulo 1. Bueno. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién?
de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, note la fraseología en versículos 1, 2, 3 y 4. Yo quiero que usted note algo. Note la conformidad. Note la conformidad del credo de los apóstoles con el Evangelio. Noten el punto de vista del apóstol Pablo respecto al Antiguo Testamento. Él dice aquí en versículo 1, apartado para el Evangelio de Dios, que el Evangelio viene de Dios. El Evangelio no viene de la Reforma, el Evangelio no viene de los protestantes, no viene de los católicos, viene de Dios. Esto es importante. El Evangelio viene de Dios. La gente cuando rechaza, ayer estaba hablando con una persona, me dijo, bueno, es que yo soy católico. Y el otro me dijo, bueno, yo soy, se me olvida la otra cosa que me dijo el otro persona. Yo, está bien, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del Evangelio de Dios. Y ahora, yo típicamente tengo dos Biblias, ¿no? Uno de los evangélicos y la otra de los católicos. Digo, mire, ¿de quién es? De Dios. Yo no estoy hablando. ¿Ve? La tendencia es confundir los asuntos. La primera cosa que tenemos que reconocer que el Evangelio viene de Dios. La segunda cosa es que fue dado por los profetas del Antiguo Testamento, no de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Primero vino de los profetas, porque eso es lo que dice aquí en versículo 2, Romanos capítulo 1, que Él había prometido antes por sus profetas. La tercera cosa que tenemos que reconocer, dice aquí en versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras. Este fue el punto de vista del apóstol Pablo. Por eso yo siempre le muestro las dos Biblias a la persona, depende con quién yo estoy hablando. Esto es lo que viene de las Santas Escrituras. No viene de mi persona. Yo no tengo ninguna autoridad para declarar que yo soy el autor del Evangelio. No, viene de las Santas Escrituras. Esta es una verdad establecida por Dios. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac.